Bueno, Juli, ¿vos querés ir diciendo algo? ¿Querés bienvenir a todos? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los participantes convocados hoy en esto que lo estamos haciendo a puro pulmón con Santi y con muchas ganas, ¿no? Y bueno, y una vez más agradecer a la gente de Nestlé que nos permite tener este Zoom con mayor extensión de tiempo y sin otras limitaciones que el Zoom convencional, como saben, tiene. La idea con esto es que todos nos crezcamos como profesionales médicos, ya sea el pediatra, el cirujano o el gastro. Acá todos aprendemos. Cuando uno cree que sabe todo, deja de aprender. Me decía un compañero mío de guardia, y creo que son palabras muy inteligentes y tienen que ver con todo esto. Esto va a ser un ida y vuelta entre ustedes y nosotros, donde todos vamos a salir de hoy con un poco más de conocimiento y de energía, ¿no? Que en esta época viene súper bien ponerse las pilas y no achancharse por la epidemia, que a veces el bajón cae, pero bueno, hay que ponerle pilas y salir para adelante. Sí, la verdad que sí, ya suficientemente aburrida está siendo esta pandemia como para nosotros también bajar los brazos ahora. Con el tema de las preguntas vamos a ir respondiendo algunas eventualmente, dejando otras para el final, porque la idea es darle dinamismo a la clase, o sea, que haya unida y vuelta, pero que no haya tantos tropiezos, si no se pierde dinamismo, y convengamos que son dos aspectos de una misma patología, el quirúrgico y no quirúrgico, o clínico y quirúrgico, entonces no son clases tan cortas, y la idea es que se pueda aprovechar todo. Tuve la posibilidad de chusmear lo de Santi y es súper. La verdad que placer compartir esta Es, charla con vos, es lo Santiago, raro, es lo raro. porque son aspectos que eh, eh, es lo que no se ve de lo que Claro, hay. claro. Hoy van a ver mucho de lo que es el manejo convencional, del constipado funcional, que lo van a ver conmigo, eso está más orientado a los pediatras. Después vamos a ir sumando en complejidad con el paciente que es refractario a diferentes terapéuticas de uso habitual. Y cuando el gastro dice no va más, ahí aparece Santi y nos muestra otro arsenal terapéutico respecto de este manejo, ¿no? Sí, 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 justamente es la idea, poder abordar toda la parte clínica que es súper extensa. Esto es una patología mega frecuente, entonces la verdad que tanto para pediatras como para gastroenterólogos, y aunque no lo crean a los cirujanos, también nos pasa, este paciente le llega a todos y muchas veces termina siendo un pinball entre los tres que no lo quiere nadie y queda en el medio sin solucionar. Sí, sí. Y yo creo que no hay peor cosa que el paciente con incontinencia o el paciente con constipación refractaria, porque es una patología evolutiva que empeora todo el tiempo. Entonces, tenemos que ofrecerle una solución. Entonces, esto está bueno, como justamente, como dice el título, ponernos de acuerdo en qué momento el pediatra puede hacer muchísimo, porque es el que primero siempre le llega, el gastroenterólogo otro montonazo, y bueno, si no hay forma, nosotros vamos a estar acá justamente para dar el golpe de gracia o la cosa rara, pero la realidad es que no hay paciente que no se pueda solucionar, o sea, un poquito más, un poquito menos, pero todos tienen que llegar a una calidad de vida sustentable, ¿sí? Porque ya van a ver, hay un montón de técnicas, tanto médicas como quirúrgicas, como para abordar. Entonces, eso va a estar bueno, ¿sí? Bueno, cuando quieras, Santi, Cuando damos curso. quieras, ya tenemos como 120 personas en el Zoom, así que divertite, no te sientas presionado, pero nada más 120 personas te están mirando, no te preocupes. Bueno, no, está bien. Bueno, vamos a iniciar con esta charla entre compañeros. El título es Constipación e incontinencia de difícil manejo. Pero primero vamos a hablar qué es un poquito la constipación, ¿no? Para el pediatra representa un 3% de las consultas que recibe. Nosotros como los gastros recibimos mucho más. Estadísticamente es un 25%. En lo personal recibo mucho más que ese número en el consultorio.
suele ser un pool importante de pacientes constipados, los que acuden al consultorio. Eso implica dos cosas, ¿no? Primero es que es algo bastante prevalente en la población infantil, y segundo que a veces las etapas iniciales que se tratan de manejar en el consultorio pediátrico o en alguna guardia, no dan con el resultado para todos los pacientes, que son los que me llegan a mí. Esto es un concepto fundamental cuando uno recibe al paciente constipado, ya sea en el consultorio o en la guardia, recordar que el 95% son pacientes funcionales. No hay enfermedad orgánica. La mamá va a llegar seguramente con una carga de angustia muy grande, con el nene que no hace caca hace unos días, exigiendo o pidiendo exámenes complementarios, pero si uno tiene en la cabeza de que el 95% no tiene enfermedad orgánica, es más fácil el tratamiento, el seguimiento, el manejo y la explicación que le va a dar a los padres, ¿no? Nosotros nos guiamos por los criterios de Roma, acá aparecen en forma simplificada, y hablamos de una constipación funcional en los niños que tienen menos de 2 deposiciones por semana, una historia de retención de heces, ese nene que uno lo ve, está en un rincón, juntando las piernas, abajo de la mesa, son posturas retentivas. La madre dice, está haciendo para hacer fuerza para hacer caca. No, es al revés, está haciendo fuerza para retener la caca que tiene ahí en el recto y que lo está apurando, ¿no es cierto? Historia de movimientos intestinales duros o dolorosos, eso es muy habitual. ¿Cada cuánto se caca? Cada 3, 4 días. ¿Le duele? Sí, mucho. Historias de heces de gran volumen. La madre nos va a decir, mi nene hace caca como un adulto. A veces ocluye el inodoro. Después en los pacientes que ya tienen continencia, se agregan los episodios de ensuciamiento. Ese recto lleno de materia fecal rebasa y mancha la ropa interior. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando reciban en la guardia, no, mi nene tiene diarrea hace 3 meses, y uno le palpa el abdomen, está lleno de caca. No tiene diarrea, tiene episodios de escurrimiento. Ese nene se está escurriendo, la materia fecal que viene de arriba más líquida rebasa el recto, que está lleno de caca dura, y empieza a ensuciar la ropa interior. Otra cosa que van a escuchar es, no, pero él se ensucia, no me dice nada, yo le siento el olor. El nene ya perdió la sensibilidad a ese olor. Se agotaron sus receptores porque está permanentemente sucio, y es verdad que dice que él no se da cuenta, él ya no se lo huele, para él es habitual. Los que van a sentir esta diferencia son las otras personas que no conviven con él habitualmente. Bueno, fundamental la historia clínica y el examen físico completo. Eliminación del meconio, esto lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Si el paciente tuvo expulsión de meconio dentro de las 24 horas, dentro de las 48 horas, posterior a las 48 horas, esto nos va a dar un indicio de la posibilidad de que sea funcional o que sea orgánico. El 98% de los pacientes normales tienen expulsión de meconio dentro de las 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una expulsión retrasada, hay que pensar seriamente de que este paciente no es funcional. Si dice la primera caca de recién nacido la hizo al 3er día, ahí ya uno está pensando más en que puede haber patología orgánica. La historia alimentaria. ¿Cómo come? ¿Qué come? Si ese nene no recibe la cantidad necesaria de fibras, es casi imposible que esa caca tenga una consistencia blanda. Hay niños que no comen verduras, no comen frutas, tienen una ingesta de lácteos en forma excesiva. Ahí no hay forma de hacer que la caca sea blanda. Hay que mejorar eso. Ya vamos a hablarlo más adelante. El ritmo evacuatorio. Acá hay que preguntar en forma dirigida. ¿Cada cuánto hace caca? Llegan a la consulta, no, hizo ayer o hizo hace 10 días. Y ahí uno le pregunta en forma retrospectiva cada cuánto va semanalmente en forma habitual. ¿Cómo son esas cacas? ¿Cuándo controló los esfínteres? ¿Cambios en postura? Si hay movimientos retentivos, como hablamos anteriormente, si hay distensión abdominal o dolor, y si recibe algún tipo de medicación. Recordemos que hay medicaciones que son constipantes, y fundamental, esto dirigido a los pediatras particularmente, cuando reciban un paciente constipado, revísenle la cola. Muchas veces van a encontrar cosas
que si no me llegan a mí en un nene de 6, 12 años, que también lo hablamos la semana pasada, que son los malformados anorrectales. No es habitual, pero a veces aparece un constipado funcional refractario que nunca le miraron la cola, y si le hubieran revisado, hubieran visto que no había pliegues, que tiene un orificio pequeño, o que la ubicación de ese orificio anal está en un lugar que no corresponde. Cuando uno ya piensa en que esto no es algo funcional, que ya puede ser orgánico. Recordemos que el 95% no tienen organicidad, son funcionales, pero hay un 5% que existen, y si uno no los piensa, no los diagnostica. Cuando el estreñimiento empezó antes de los 3 meses de vida, cuando hubo un retraso en la expulsión del meconio, como decíamos anteriormente, cuando encuentra una ampolla rectal vacía, o cuando hay una expulsión explosiva de las heces durante el examen rectal. Diarrea intermitente con sangre y retardo en el desarrollo, lo mismo que distensión abdominal. Si hay todo esto, pensar en un GIFRO. Cuando uno encuentra signos y síntomas neurológicos anormales, el paciente que tiene debilidad en los miembros inferiores, que tiene los reflejos alterados, la ubicación de un ano en otra posición, o si hay problemas del comportamiento, o en el niño que ya ha fracasado a toda la terapéutica previa. Entonces uno ahí piensa en causa orgánica. Es fundamental en el abordaje del paciente, como siempre, un buen vínculo con los padres. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un buen vínculo con los padres, ese paciente se va a perder o el tratamiento va a ser parcial. Le hice esto, pero no le hice lo otro. Es importante dar las indicaciones y explicar por qué de cada cosa, porque si uno no explica, después el padre prioriza lo que le parece que es más importante y quizás desestime lo más importante y priorice situaciones que no son tan importantes. Preguntar en forma dirigida cuando ya el paciente nos ha relatado por qué acude a la consulta con su niño. Y como decíamos previamente, la piedra angular es el examen físico completo. Si uno constata bolo fecal, hay que desimpactar. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, esto es una imagen de mi consultorio. Como dice una frase oriental, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta escala que me facilitó la gente de Nestlé la tengo pegada en el consultorio y le digo, bueno, dentro de las preguntas, ¿cómo es la caca? Si le preguntamos al adolescente, los que ya lo hicieron van a reconocer lo que digo. El adolescente dice normal. Tiene vergüenza de explicar cómo es la caca que hace. Entonces yo se lo simplifico. Le digo que me señale y me muestra con el dedo. Para los niños también. Y uno va a encontrar un montón de sorpresas y diferencias entre el relato verbal y lo que marcan con el dedo. A mí me sirvió mucho usar esta escala porque facilita todo. El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. A veces las palabras pueden ser muy duales y, como les decía, señalar con el dedo facilita todo. Bueno, acá seguramente si yo pudiera preguntar quién le pide una RX de abdomen al paciente constipado, que levanten la mano, habría diversidad de opiniones. Claro. Y diversidad de puntos de vista, pero bueno, esto le da pluralidad al abordaje del paciente. Hay dos verdades que a veces se piden y una más grande que casi nunca se deben pedir. La RX de abdomen para el paciente constipado, funcional, que acude a la consulta, que no está impactado, tiene muy poca sensibilidad. Se han hecho algunos estudios entre radiólogos entrenados y observando la misma placa no llegaban al mismo diagnóstico. De rutina no hay que pedir RX de abdomen para el paciente constipado. Yo casi todos los pacientes que recibo ya vienen con alguna plaquita, a veces solicitada por el médico que lo recibió inicialmente y a veces porque la madre la demanda. Pero la verdad que la radiografía de abdomen no está indicada en el paciente funcional, constipado. Tiene algunas indicaciones y se usa en este caso. En los pacientes muy obesos, cuando hay problemas conductuales, el paciente que no se deja revisar, que no quiere que lo toquen,
Lo del examen rectal es controversial. En Latinoamérica la verdad es que mucho no se hace, en el norte se hace más. Yo particularmente para el constipado funcional no lo hago, pero cuando ya recibo un paciente constipado funcional refractario sí. Lo que uno puede sacar del examen rectal no es solamente que hay o que no hay en la ampolla rectal, nos va a dar un montón de datos. El tono de ese esfínter, cómo aprieta, cuánto aprieta, la sensibilidad. Hay una semiología que uno puede conseguir con el dedo que es vital para el paciente que ya ha fracasado todo tipo de terapéutica. La RX también nos sirve para descartar causas de obstrucción, para valorar la distensión colónica, o en el paciente que queda internado y requiere plan de enemas en forma previa y post tratamiento, se le puede hacer una radiografía para valorar de esta forma que se haya limpiado totalmente, ¿no? Bueno, esto es un círculo vicioso. Con Santi van a ver uno virtuoso que es un poco más complejo. Esta es una versión simplificada. Es la versión pediátrica, Santi, no te rías. Eh, todo inicia con un evento de retención, ¿sí? El niño que cambió de escuela, que se mudó, que empieza el jardín de infantes, que deja los pañales, que tiene algún evento social estresante, cuando tiene deseo defecatorio dice no, no voy a evacuar, no tiene ganas, retiene. Pasan 1, 2, 3 días, esa materia fecal, ahí retenida en el recto, se hace más grande, más seca, más dura. Llega un momento donde ya no puede retener más por el deseo imperioso de defecar. ¿Qué pasa cuando defeca eso que es grande, seco y duro? Le duele. Y ahí está la génesis de todo esto. Al tener dolor, cuando tenga otra vez sensación defecatoria en unos días, se va a acordar de ese dolor y no va a querer evacuar. Y va a retener nuevamente, y ahí se inicia el círculo vicioso. En este evento de dolor que retiene en la memoria. Hay estudios hechos al respecto y lo que se dice que un niño que ha recibido un evento doloroso de este tipo tarda a veces hasta 6 meses en olvidarse de este evento. Entonces lo que yo les explico a los padres es lo siguiente. Acá vamos a hacer dos cosas. Primero, un tratamiento inicial para disminuir lo que es la consistencia de esa materia fecal. Y segundo, durante un lapso de tiempo lo suficientemente necesario como para que el nene se olvide de ese evento doloroso. Porque conseguir que la caca se ablanda es lo más fácil, pero después hay que mantener al paciente durante un tratamiento el tiempo necesario para que no se acuerde de que hacer caca es algo que duele. Si no, ese paciente va a recaer. Bueno, el tratamiento tiene 4 pilares, es como las patas de una mesa, esto me lo enseñó el doctor Vidal, compañero mío del Hospital Posadas, y sirve mucho, porque uno se acuerda que son 4 cosas, como las patas de una mesa, y después, cuando llega el paciente, dice, bueno, tengo 1, tengo 2, 3, ¿cuál era la cuarta? Y ahí se acuerda. Fundamental una dieta alta en fibras. Si no hay fibras, esa caca no hay forma de que sea blanda. Hábitos. Nosotros lo que hacemos en el Hospital Posada y yo en mi consultorio de Tigre es lo mismo. Aprovechamos el reflejo gastrocólico. ¿Qué es? Cuando el niño come, va a tener mayor motilidad colónica. Entonces aprovechamos este reflejo. Le decimos que después de comer, aunque no tenga ganas, que vaya y se siente en el inodoro y haga fuerza para hacer caca. Apretando el abdomen y relajando la cola. ¿Cuánto? 5 minutos. Algunos dicen más. Por lo general con 5 minutos es suficiente. Que se concentre en hacer fuerza para hacer caca. Si está entretenido con el celular, leyendo algo, no va a ser eficaz. Farmacológico. Bueno, ahí entran en juego los laxantes, de eso hablamos más adelante, y fundamental el refuerzo positivo. ¿Qué es esto? Premiar. ¿Qué cosa? Que el chico está comiendo lo que no comía y que se está sentando en el inodoro aunque mucho no le guste. Con este refuerzo positivo uno va a conseguir que el chico cumpla con el tratamiento el tiempo necesario. Si uno no premia el esfuerzo del niño, va a ser más fácil que caiga durante el tratamiento y empiece a ir para atrás.
Bueno, sabemos que la fibra tiene fundamental implicancia en lo que es la consistencia de la materia fecal y como estimulante de la motilidad colónica. Si el niño no come fibras, esa caca va a ser dura. Juli, discúlpame que te interrumpa. Preguntan si el paciente usa pañales. ¿Qué le podés decir? Por esto que estás diciendo que puede llegar al baño después de comer, pero si usa pañales, ¿qué puedes hacer? Digamos? Bueno, si el paciente usa pañales, seguramente es un niño más chico. Es un niño que tiene menos de 4 años. En esos pacientes uno se enfoca en la dieta. Suelen estar con exceso de lácteos y pocas fibras, con una alimentación muy selectiva. Lo que yo hago es seguirlos y avisarle a la mamá que cuando deje los pañales posiblemente haya una recaída. Si uno le avisa a los padres de lo que puede ocurrir habitualmente, se gana la confianza de los padres y vuelven a la consulta. Si uno no les anticipa lo que puede ocurrir, van a cambiar de especialista o de pediatra porque piensan que ha fracasado lo que uno les indicó. En los pacientes constipados funcionales de larga data puede haber 1 o 2 recaídas anuales, es lo que está estudiado estadísticamente. También se les advierto sobre lo mismo, porque el paciente empieza a andar bien 2 o 3 meses, digo, perfecto, mami, vamos a seguir con todo igual, no hay que bajar los brazos, y no te pongas mal si tiene alguna recaída donde se constipa y se puede volver a ensuciar. Entonces los padres, ya sabiendo esto de antemano, van a volver a la consulta y van a continuar con el tratamiento. Como les decía, bueno, esto es un trabajo presentado en las jornadas del año pasado del Hospital de Tigre, se hacen todos los años, este año ojalá se puedan realizar, no sé qué va a pasar por la pandemia, con las licenciadas en nutrición Micaela y Paola. Excelentes profesionales y es un gusto trabajar con ellas. Lo que vimos en este estudio, donde analizamos los pacientes constipados que recibíamos en la consulta, lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? Que el consumo de fibra está muy por debajo de lo habitual. Hasta un 70% y más de los pacientes consumen solamente un 25% de la fibra que necesitan por día. Cuando uno inicia el tratamiento, recuerdan que eran 4 patas, es fundamental ir haciendo hincapié en la dieta. Lo que yo hago con las especialistas es compartir pacientes y ellas le van dando pautas en cuanto a la alimentación, manejando las posibilidades alimentarias de platos, porque uno le indica lo básico, pero después la madre tiene un montón de dudas que por suerte las especialistas se lo suelen aclarar y el seguimiento con ellas ha sido muy fructífero. Creo que para los dos los pacientes salen adelante mucho más rápido. Bueno, laxantes tenemos de muchos tipos, yo creo que la mayoría ya conoce, Lactulom, Modatom y el Varex. Tienen diferentes mecanismos de acción, se usan para diferentes ocasiones, Lactulom sobre todo en menores de 1 año, ya en chicos más grandes uno suele usar un Modaton o el Varex. El Varex es un fármaco que anda muy bien, con muy buenos resultados, y tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos lubrican, otros estimulan la motilidad o aumentan la secreción intraluminal de líquidos. Acá vamos a ver, para los que después quieren revisar, porque una pregunta habitual es ¿a qué dosis? Bueno, esto va a quedar, después se va a subir la clase y lo pueden revisar de ahí. Bueno, recibimos este paciente. ¿Qué hacemos? El que trabaja en hospitales todos los años seguramente ve un caso de este tipo, ¿no? El paciente muy distendido, a veces llegan peor, llegan en silla de rueda, con retención de materia fecal de meses de evolución. Los padres a veces te dicen, hace un mes que está así. No, esta panza no es de un mes, es de mucho más tiempo de evolución. Y acá la duda, y siempre nos preguntan, bueno, ¿qué le damos? Altas dosis de polietilenglicol o iniciamos enemas. A veces uno quiere ser benevolente y se anima en algunos casos a usar el polietilenglicol a altas dosis, pero una panza como esta necesita enemas. Si uno no inicia enemas, esa panza no va a andar. Con los laxantes osmóticos va
a generar más dolor abdominal y no catarsis positiva. Entonces este nene que llega así, se tiene que iniciar un plan de enemas. Hay muchos tipos de enemas, cada uno tiene su escuela, ¿no? Yo les voy a contar el que yo uso, de los otros quizás Santi diga algo más, pero no voy a decir que el mío es bueno y los otros son malos. Lo que yo aprendí en el Hospital Posadas y que realizo ahí, o en el Hospital de Tigres, es lo siguiente. Hacemos un primer enema con aceite y los siguientes con solución fisiológica. En una dosis de 10 mililitros kilo, previamente introducimos una sonda, por lo menos 10 centímetros, con mucho cuidado, y se empieza a instilar. Primero el aceite y luego la solución fisiológica, en dos modalidades. Si es un abdomen que está a tensión, doloroso, agregar volumen a ese abdomen va a generar más dolor. Entonces los enemas lo hacemos a recuperar. Uno instila y recupera, instila y recupera. Cuando los abdómenes no son tan distendidos y con tanto dolor, uno los hace retener por lo menos 5 o 10 minutos para que esa caca dura empiece a absorber lo que uno le está dando, que es solución fisiológica. ¿Con qué frecuencia? Y por lo menos 2 o 3 por día. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, esto es fundamental. Lo que yo he visto que es más eficaz es el plan de internación por 3 días. ¿Por qué? Porque a veces con la primer catarsis positiva y abundante ya se le quiere dar de alta al paciente, ese paciente no se desimpactó totalmente, va a seguir acumulando materia fecal y va a volver otra vez como llegó la primera. Entonces, no menos de 3 días para desimpactar y aprovechar la internación para hacer una serie de exámenes complementarios, porque este paciente con un abdomen así puede ser que no sea funcional. Y ahí hay que pensar en ese 5% que tiene causa orgánica, ¿no? Se le hace un laboratorio, se le piden hormonas tiroides. No tenía tanta panza. Tenía panza, vale. Anticuerpos para celiaquía. La celiaquía por lo general suele dar diarrea, pero en la forma más infrecuente se puede presentar como constipado. Hacemos estudios de motilidad en el Hospital Posadas, ¿no? Pesquisando la enfermedad de Hirschsprung, se le hace una manometría no rectal, y en los que requiere se le hace la biopsia. Bueno, tenemos el paciente refractario, pertinaz o de difícil manejo. Ya agotamos todo lo previo. ¿Con qué seguimos? Bueno, esto está sacado de las guías de la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología Infantil, publicada en el 2014. Lo pueden encontrar en internet, este algoritmo. Lo que nos dice es que, bueno, una vez que ya agotamos todo esto, lo seguimos estudiando por otros canales. Manometría no rectal y resonancia de médula espinal. La manometría no rectal nos va a decir cómo está ese tracto de salida. Primero, pesquisar la presencia o ausencia del reflejo recto anal inhibitorio, que cuando no lo encontramos es muy sugerente de enfermedad de Hill. ¿En qué consiste la manometría anorrectal? Bueno, esto lo hacemos en el laboratorio de motilidad, dirigido por el jefe de gastroenterología infantil, que es el doctor Bigliardi, mi colega, compañero y maestro, es un placer trabajar con él. Le voy a contar así brevemente qué es el reflejo recto anal inhibitorio, que seguramente se acuerdan de cuando estudiaron inicialmente pediatría o medicina, pero quizás ya está un poco difuso. Cuando llega materia fecal al recto, este se distiende y en forma refleja genera la relajación del esfínter anal interno. ¿Para qué? Para que pequeñas cantidades de materia fecal lleguen a la parte más sensible del canal anal, donde hay más terminales nerviosas. ¿Por qué? Porque esto nos permite discriminar si la materia fecal que viene de arriba es dura, es blanda, es líquida o es un gas. ¿Y qué hace uno con eso? Bueno, uno con eso tiene dos opciones. Si es un momento socialmente oportuno, inicia la retención. Cierra el esfínter para no defecar. Si considera que puede defecar, porque está en su casa o las condiciones así lo ameritan, relaja el esfínter y continúa con el acto defecatorio.
entonces ese reflejo nos permite un muestreo de la materia fecal que nos está llegando al recto para decir si defecamos o no defecamos. Nosotros lo generamos artificialmente con esto que ven acá, que es un balón, se coloca en el recto y se insufla. Sensamos las presiones del canal anal, y cuando distendemos esto, ¿qué pasa? El canal anal se relaja, disminuye de presión. El esfínter anal interno se relajó. Entonces, vemos que este paciente tiene reflejo. ¿En qué pacientes hacemos manometría? En estos. No en todos los constipados. En los constipados refractarios, en los pacientes incontinentes, muchas veces también que son refractarios, y recibimos un pool importante de pacientes malformados anorrectales o mielomeningocele. ¿Qué información nos va a dar la manometría? Nos va a decir qué presión tiene ese canal. Si es un canal con una presión baja, es mucho más plausible de que ese paciente sea incontinente. Por ejemplo, un paciente malformado anorrectal. ¿Qué presión de contracción tiene? La presión de contracción está dada por el esfínter anal externo, que este es voluntario. Esto también nos va a hablar de continencia. Si ese paciente no tiene un buen apriete, seguramente va a tener episodios de ensuciamiento. El reflejo recto anal inhibitorio, de lo que hablamos recién, y la sensibilidad de ese paciente, ¿no? Uno empieza a insuflar ese balón y le pregunta al paciente si siente, cuando tiene deseo defecatorio, y cuál es su punto de tolerancia máxima a la distensión de ese balón. Esos son parámetros de sensorialidad, ¿no es cierto? Acá lo que vemos es este reflejo. Lo que vemos acá es lo que nosotros observamos en la computadora. La relajación del esfínter anal interno con esa caída de presiones, que tiene que estar presente en todos los pacientes, excepto en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. ¿Y solo los pacientes con enfermedad de Hirschsprung? No. Hay dos tipos de pacientes más que pueden tener ausencia de este reflejo sin ser un Hirschsprung. Los pacientes con acalasia rectal o los pacientes con megarrecto. ¿Por qué un paciente con megarrecto? Porque ese recto está tan aumentado de tamaño que cuando uno insufla ese balón, si no lo insufla lo suficiente, no logra distenderlo. Y en segunda instancia, el paciente constipado de larga evolución tiene un canal anal que ya es más hipertónico, no se relaja tan fácil. Entonces, si uno no encuentra el reflejo, no siempre es un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Lo cierto es que si el reflejo es negativo, es un paciente que uno tiene que biopsiar y buscar hallazgos característicos de enfermedad de Hirschsprung. Bueno, esto lo habíamos hablado con Santi en la clase pasada, la manometría anorrectal, el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Acá vemos, esto es el laboratorio de motilidad, y si observan, acá hay un bebito donde estamos valorando la presencia o ausencia de ese reflejo. Como ven en el trazado manométrico, no relaja. Este paciente se va a seguir estudiando con la biopsia rectal. Pero ¿qué pasa si nosotros recibimos un paciente más grande, que no relaja? Se estudia, como decía, por biopsia. ¿Y si relaja? Si uno encuentra reflejo recto anal inhibitorio, si uno encuentra el reflejo recto anal inhibitorio, ese paciente no es un Hirschsprung. A veces hay discusión con otros colegas, no digo que todos los cirujanos, pero algunos cirujanos, si no hacen la biopsia, no nos creen, y lo que nosotros siempre le decimos en el paciente que estamos estudiando en forma compartida, que si tiene el reflejo, no es una enfermedad de Hirschsprung. En general somos hombres de poca fe igual, pero, pero no, coincido que a ver, sobre todo el resultado positivo es muy difícil de imitar o de inventar. O sea, si está es porque hay células ganglionares, punto. O sea, si no hay células ganglionares no hay forma de que haya. Ahora, una vez que uno lo ve y ve en diferentes trazados el mismo efecto a nivel del efecto, el esfínter interno, eso no hay forma de inventarlo o de simularlo. Es como ver un coprolito en una placa. Y va a ser apendicitis, ahora o en un rato, pero va a ser apendicitis.
Bueno, vos sos de los cirujanos que me creen un poco, está bien. Bueno, reflejo recto anal inhibitorio. ¿Está y no está? Esto también es una discusión entre nosotros los gastros, porque por lo general siempre se ha pesquisado su presencia o ausencia y nada más. Lo que nosotros estudiamos en el laboratorio de motilidad del Hospital Posadas es este reflejo, y no solamente su presencia y ausencia, sino su modulación, evidenciada en su duración. Como recibíamos un pool de pacientes muy importantes, de constipados funcionales refractarios, de malformados anorrectales y de pacientes mielomeningoceles, obviamente a uno a todo esto le hace la manometría. Y empezamos a ver diferencias. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su modulación. O sea, los pacientes mielomeningoceles tienen una duración más prolongada que los pacientes malformados y funcionales refractarios. Si ven acá arriba, este es un paciente funcional refractario. Acá ven el reflejo recto anal inhibitorio, su caída, su descenso de presión. Fíjense en los pacientes mielo. Cae, pero tarda mucho más en recuperar. En base de una serie de análisis estadísticos, vimos que se puede usar como biomarcador la prolongación de este reflejo, con una sensibilidad entre un 60 y 70% para patología de la médula espinal. Obviamente, si uno ve la prolongación, sigue con los exámenes, como vemos acá en el algoritmo, y lo siguiente es la resonancia de médula espinal. ¿Por qué? Este es un trabajo presentado por la gente del equipo de Boston, del doctor Nurko, que es una referencia en lo que es la motilidad gastrointestinal, y lo que ellos encontraron es que de los pacientes funcionales refractarios o con estreñimiento intratable, hasta un 9% tiene lesiones espinales, sin otra alteración en el examen físico, sin debilidad en los miembros inferiores, sin alteración en los reflejos. Entonces, en esos pacientes muy difíciles, ahí uno ya piensa en organicidad. Hace la manometría y hace la resonancia de columna para valorar esta lesión o no. Bueno, tránsito colónico, lo puse, la verdad es que en pediatría mucho no se usa. La gente del Boston nos ha comentado en una charla que dieron hace unos años que ellos lo usan sobre todo en el adolescente, que dice que defeca una vez por mes, pero cuando uno lo revisa está perfecto. Entonces le dan la cápsula y con eso corrobora lo que la clínica nos dice y es soberana, que ese paciente tiene un tránsito normal, ¿no? Manometría colónica. De esta forma podemos estudiar lo que es la motilidad, pero esto no es indicativo de qué terapéutica vamos a hacer con el paciente. Esto es en el paciente que ya fracasó todo, que uno lo ha estudiado de arriba para abajo, que le ha dado laxantes de todo tipo, que le ha hecho la manometría, que le ha hecho la resonancia, y no va. Estos son los pacientes que después va a recibir al cirujano y va a valorar qué tipo de cirugía le va a realizar. A nosotros como gastroenterólogos, a los pediatras, no nos va a decir el tratamiento a efectuar. Esto es para el cirujano. Biofeedback, acá abajo. Bueno, como les decía anteriormente, recibimos un pool muy importante de pacientes mielomeningoceles, malformados anorrectales, donde uno sabe que la sensibilidad de ese canal anal, que la motilidad, que la fuerza contráctil va a estar alterada. Entonces, muchas veces uno recibe un paciente de 12, 13 años que se ensució toda la vida. Un paciente mielo o un paciente malformado anorrectal, que se asumió como que esa es su normalidad. Nosotros lo recibimos gustosamente en el laboratorio de motilidad y los empezamos a estudiar y a entrenar con biofeedback. El biofeedback consiste en lo siguiente, en reeducarlo en cuanto a lo que es la defecación. Acá lo que vemos es un paciente acostado de cúbito lateral izquierdo, se introduce la sonda y mediante un juego el niño aprende. ¿Qué aprende? A coordinar lo que es la contracción rectal y la relajación anal. Mejora la sensibilidad
y mejora la fuerza de contracción. ¿Para qué? Para evitar ensuciamientos. Esto lo acoplamos con técnicas que sí, puedo ubicar la flecha, acá está. De esta forma reforzamos lo que es la coordinación. Son los movimientos prescriptos por el doctor Satish Rao, que es coordinar la respiración con la fuerza de presión abdominal y la relajación anal. Parece muy simple, pero muchos pacientes que nosotros recibimos cuando lo estudiamos tienen pujo paradojal. ¿Qué significa? Que no relaja el canal anal cuando hace esfuerzo defecatorio. Nenes más chicos y nenes más grandes. Parece simple, pero esto necesita muchas veces reeducación y reentrenamiento. Y hemos visto que gracias al biofeedback, los pacientes mielomeningocele, estos son trabajos publicados respecto de los estudios que hicimos, y malformados anorrectales mejoran sustancialmente lo que es sus episodios de ensuciamiento. Bueno, está bien, pero se dejan de ensuciar no siempre. Pero si uno tiene un niño que se ensucia 12, 20 veces por día, que es muy común que nos digan eso, a que se ensucie 2 veces por semana, a ese paciente le cambiaron la calidad de vida. No se logra la continencia completa en todos, pero en su gran mayoría mejoran un montón. Cuando reciban un paciente con estas características, malformado no rectal o mielomeningocele, recuerden de que hay algo más en el arsenal terapéutico, que es el biofeedback, que lo va a ayudar y mucho. A veces los papás son muy escépticos, no creen, y cuando ven los resultados, hay una sonrisa. Y cuando el chico se deja de ensuciar, o se ensucia mucho menos, la cara que ponen, la verdad que es todo un premio para nosotros, y nos damos cuenta lo que vale la pena hacer este tipo de tratamiento. Bueno, igualmente hay pacientes que no van, y el arsenal terapéutico cada tanto aparece con productos nuevos, algunos estimulan la motilidad, otros aumentan lo que es el líquido intraluminal, algunos trabajan sobre los nocioceptores, mejorando la sensación del dolor. Esto acá todavía en el país mucho no está explorado en la parte pediátrica, en Estados Unidos sí, ya se ha empezado a usar. Y se prueba todo. Esto es una cápsula. ¿Cuál es la base de esta cápsula? Se vio que muchos pacientes, en adultos, con tránsito colónico enlentecido, mejoraban con cintas vibratorias externas en la pared abdominal o con plataformas vibratorias. Si a alguien se le ocurrió hacer una cápsula que se mueva. Y de esa forma ver si se mejoraba la motilidad. O sea, siempre hay alguien pensando en qué puede hacer. Todavía esto está en desarrollo, está en experimentación en cuanto a cuánto, con qué frecuencia se estimula. Los resultados todavía no han sido muy alentadores. Y creo que si yo hubiera resuelto todo acá, Santi no tendría nada para decir. Como hay un pool de pacientes que todavía se me siguen escapando, bueno, son los que les dejo a Santi y él felizmente los recibe. Bueno, la verdad, un espectáculo, Juli, muy buena. La verdad que esta última cápsula que habías nombrado no la había escuchado nunca. El Prucalopride sí, de hecho lo he usado en algunos pacientes, sobre todo los neurológicos, o sea, que toman mucha medicación proconstipante, anticonvulsivantes y demás. Tengo 2 pacientes neurológicos con Prucalopride y responden muy bien, la verdad que funciona muy bien, son chicos más grandes, por eso también me animé a usarlo. Pero la verdad que muy completo. Ahora, a ver, voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla todos? Sí. Sí, perfecto, Santi. Genial. Nuri, ¿quedó alguna pregunta para Juli antes de que arranque yo? Preguntaban sobre enemas de Murphy, pero imagino que ahora vas a hablar Sí. un poco de eso. Ahí voy a ir yo, ahí ataco yo, no se preocupen. Bueno, justamente lo que decía Julián, o sea, la verdad que el paciente constipado es mega frecuente en pediatría,
muy frecuente en gastroenterología, pero ¿es realmente, le llega al cirujano realmente? Y la verdad es que sí. O sea, y como dice Julián, la verdad que a nosotros ya nos llega el paciente ya más manoseado, ya el paciente que no se pudo resolver en la primera instancia pediátrica, que tal vez todavía no está resuelto en la instancia de gastroenterología, o llega por la guardia, con dolor abdominal, cólicos, ya impactado probablemente, o llega a la consulta después de múltiples internaciones, o uno incluso he encontrado pacientes internados que dicen, ¿y este paciente por qué está internado? No, está constipado. Y dicen, claro, no, y total es un problema que no se resuelve, es como, bueno, nada, es diabético. Y no es así, o sea, si bien no es un problema que se pueda curar, ¿sí? Como decía Julián, o sea, hay que ser muy constante porque el paciente que deja el tratamiento probablemente al poco tiempo vuelve a los mismos problemas. Claramente no es un tema que no se pueda tratar y solucionar, o sea, yo coincido con Julián que es una patología que disminuye mucho la calidad de vida, porque el paciente se empieza a esconder, empieza a evitar reuniones sociales, que en esta pandemia no sería gran cosa, pero la realidad es que altera mucho la función de una familia también, o sea que tiene que llevar una muda de ropa cada vez que se mueve. Entonces, lograr que ese paciente reduzca la cantidad de ensuciamientos o mejore sus deposiciones es un montón. Entonces, ahí entramos nosotros, a ver, déjenme ver si esto anda. Sí, ahí anduvo. Entonces, ¿en el por qué? Bueno, justamente lo que decía Julián, esto es un ciclo vicioso en el que tenemos un paciente que se constipa por un trastorno psicológico, dietario, por una alteración de las rutinas. Mucho pasa en el chico de 2 años que deja los pañales y se empieza a constipar, o en el chico que ingresa al colegio, cambia la dieta, entonces no quiere ir al baño en el colegio, entonces empieza a retener más, entonces todas esas rutinas empiezan a alterar la función normal de su colon. Esa función normal de su colon empieza a tener más tiempo la materia fecal en el colon, entonces hay mayor exposición en tiempo, se absorbe más el agua, la caca es más dura, esa caca dura produce probablemente una fisura anal o un dolor a la defecación, el paciente asocia la defecación con el dolor, y esa defecación con dolor produce una retención voluntaria, y esto se perpetúa, y cada vez es peor, peor, peor. Pero si fuese esto solo, uno, hasta que el cirujano, bueno, yo cirujano me quedaría tranquilo, o sea, es un problema del pediatra, digamos, pero la realidad es que no solo pasa eso, lo más probable es que eso produzca un enlentecimiento del intestino, ¿sí? Ese enlentecimiento del intestino produce todavía más constipación, más absorción de agua, más heces duras, y este es el problema que más nos altera a nosotros los cirujanos. O sea, la constipación por largos periodos de tiempo produce lesión a nivel del órgano blanco, ¿sí? Que en este caso es el recto, el colon, el sigmoide. Siempre hay algún lugar donde las presiones se dilatan. Y en general es en el colon sigmoide. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un recto que está encapsulado en la pelvis. Por delante tiene la vejiga, por detrás tiene el recto. Mucho no se va a dilatar. Si bien hay veces que tenemos megarrectos grandes, por una constipación es difícil, o sea, el recto se distiende hasta lo que lo deja la pelvis. El colon descendente está muchas veces muy parietalizado, entonces tiene bandas, lo que sería, si se acuerdan de anatomía, la fascia de Tolt 3, o sea, que lo contiene contra la pared y no lo deja distenderse tanto. Pero tenemos el colon sigmoides que está suelto en la cavidad, que cuanto más uno se constipa, más corcho tengo abajo en el recto, más se dilata ese recto y más se lesiona, y menos se mueve, y más agua absorbe, y más se constipa, y cada vez peor, peor y peor, ¿sí? Pero acá es lo que siempre preguntamos, bueno, ¿qué es primero? Primero se dilató el colon, primero se constipó, ¿qué fue? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí? Que es la pregunta eterna, o sea, el chico ya tenía un problema en el colon que lo predispone a constiparse, o se constipó y eso predispuso a la lesión del colon. Y es una pregunta que probablemente nunca contestemos, pero nosotros, los cirujanos, que somos muy mecánicos en nuestro pensamiento, yo siempre lo pienso como una botella gaseosa, ¿sí? Si yo sacudo la botella de gaseosa, lo único que logro en la gaseosa es que forme alguna que otra burbujita, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un corcho, que tiene una tapa en la salida, y yo lo sacudo con laxantes, con medicación por boca, con una mejor dieta, con todo, no voy a lograr nunca mi cometido. Y mi cometido es que ese contenido se salga todo, como sea, pero que se salga, ¿sí? La única forma de esto, llevarlo a esto, es
que desajustemos esta etapa, aunque sea un poco. Siempre lo mejor es sacarlo todo, lo que decía Julián. O sea, yo coincido mucho con lo que hacen ellos de internarlo 3 días. No en todos los centros uno lo puede hacer, pero si uno pudiera internar 3 días y evaluarlo todos los días para ver cómo ese paciente viene, para lograr que ese paciente se termine de evacuar esa impactación, sería lo mejor que nos pueda pasar, ¿sí? Y la desimpactación, o sea, este es un terreno gris entre el gastroenterólogo y el cirujano, depende mucho de cada centro. Lo mejor siempre es trabajar en equipo, eso yo no tengo duda. Acá justamente yo coincido con lo que decía Julián, lo importante es desimpactarlo. Le podemos dar laxantes a dosis altas, lo más probable es que esto produzca mucho dolor en el paciente, ¿sí? Más distensión, más cólicos. Es muy difícil desimpactar solo un paciente por arriba, muy, muy, muy difícil y es casi una tortura para el chico. Los enemas de fosfato, o sea, lo que sería el famoso enemol, ¿sí? Que es muy fácil, sobre todo para el paciente que está ambulatorio, ¿sí? Pero lo más útil y lo que lejos siempre funciona son los enemas largos, o sea, lo que hablaba Julián. ¿Y por qué hablo de enemas largos y no enemas de Murphy? Porque el enema de Murphy es un enema preciso, ¿sí? El enema largo es poner una sonda por la cola, lo más alto posible, 10 a 15 centímetros. Se pueden usar diferentes volúmenes, como decía Julián, en general siempre arrancamos con 10, pero se pueden usar volúmenes muy chicos, de 5 mililitros por kilo, hasta 20 mililitros por kilo, ¿sí? Generalmente a temperatura ambiente, y esos enemas se tienen que retener. No es lo mismo un enema que yo le pongo y le saco, porque no hizo efecto, a un enema que le pongo, lo dejo 20 minutos y ahí le saco la sonda para tratar de que el paciente empiece a evacuar a partir de ahí. Y como les decía, hay diferentes tipos de enema. O sea, esta clase yo la preparé para el curso de gastroenterología y la verdad que hay 12 tipos de enemas encontré, buscando nada más. Hay enemas con agua y sal, ¿sí? Media cucharada de sal por litro. También podemos hacer enemas de agua y glicerina, 80 gramos por litro podemos usar de glicerina. Esto vendría a lubricar un poco más la caca. Agua y aceite, que se puede usar vaselina o aceite mineral, 4 cucharadas por litro. Puedo usar agua jabonosa. Hay, en Estados Unidos hay un cirujano pediátrico, que es el doctor Peña, que hace agua con clorexidina, la clorexidina jabonosa, y hace los enemas con eso. Agua pura, solución de lactulosa, solución de fosfato, como decíamos, el enema de fosfodón, o el enema de Murphy. Fíjense, este es el verdadero enema de Murphy, que es 1 litro de leche, 2 cucharadas de miel y 50 centímetros de agua oxigenada. Yo la verdad que nunca usé agua oxigenada, lo más probable es que funcione muy bien, porque no dudo que el agua oxigenada en el colon va a evacuar lo que sea. La verdad que hay que tenerlo claramente internado el paciente, ¿sí? Los que yo más uso son los enemas de agua y aceite, los enemas de agua sola, ¿sí? Y los enemas de agua jabonosa también funcionan muy bien. De hecho, este cirujano Peña lo que hace es una regla de 3x3, les hace 3 enemas por día, o sea, un enema cada 8 horas, por 3 días, y el primero lo hace con agua, el segundo lo hace con agua y glicerina, y el tercero lo hace con agua y jabón. Durante 3 días. Después de cada día le hace una placa para reevaluar, y si al tercer día no se evacuó, ¿sí? Lo que hacen es llevarlo a quirófano, ¿sí? Cada centro debería tener su protocolo para manejar sobre todo al impactado severo, ¿sí? Al impactado que está con cólicos, al impactado que yo le hago el tacto y tiene materia fecal muy dura, ¿sí? Y el desmoronamiento en quirófano es justamente eso. Tacto rectal y desmoronarlo, pero con el paciente ya dormido, que es mucho más confortable y menos agresivo para la psicología del paciente. Ahora, ¿cómo se usan? Bueno, este es el famoso enemol, tiene un pico largo, hay que poner todo el pico adentro de la cola del paciente y se aprieta el envase como si fuese un pomo. Y como decíamos, es a retener, porque el enemol lo que hace es tratar de, primero lubrica y segundo, desmorona la caca, hace un efecto osmótico a nivel de la materia fecal, produciendo una evacuación más fácil. Este es el famoso enema de Murphy, o sea, usamos un pie de suero y tratamos de ayudarnos con la gravedad, y esta es la posición en la que preferentemente deberíamos realizarlo. No es lo mismo hacerlo con el paciente boca abajo, con el paciente de costado, con el paciente de costado del lado izquierdo, ¿sí? Esto es lo que sería la posición de Sims. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué favorece esto? Porque al poner la pierna derecha hacia el pecho, exponemos el ano, ¿sí? Entonces es más fácil realizar el enema. Pero al ponernos en decúbito lateral izquierdo,
el líquido que nosotros introduzcamos, y mismo la sonda también, va a progresar más fácilmente hacia el colon descendente, que se va hacia el colon descendente, que se va hacia la izquierda, ¿sí? No siempre es lo mismo, pero sí es mucho más efectivo y el líquido llega más alto tratando de evacuar mejor. ¿Bien? Pero bueno, eso sería en cuanto a la introducción, ¿sí? Ahora, hay muchos pacientes que, como decía Julián, o sea, tienen un problema de base, sea la malformación anorrectal, el Hirschsprung, o esto. ¿Qué pasa acá? O sea, nosotros acá no vemos una cola, pero sin embargo vemos una cicatriz. ¿Qué pasó en este paciente? Bueno, justamente era un paciente malformado anorrectal que se operó y el esfínter, el canal anal quedó por fuera de lo que es los esfínteres, ¿sí? Fíjense, no pasaba una bujía ni de 10 French, ni de 7 French. O esto también, esto es justamente lo contrario. O sea, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les hablaba del 0 y el asterisco? ¿Sí? ¿Esto que tiene más forma de asterisco o de 0? Claramente parece un 0, ¿sí? Parece como si la cola estuviera soplando. Esa cola no tiene esfínter, ¿sí? ¿Y cómo podemos evaluar eso? La mejor forma de evaluarlo es mediante una resonancia. Acá lo que ven es, esto es la vejiga, ¿sí? Esto es el promontorio sacro, acá tenemos el útero, y acá tenemos el canal rectal, que está viniendo por acá y desemboca por acá, a pesar de que el esfínter es esto, ¿sí? Este es el elevador del ano, que funciona a nivel, es como un embudo, compuesto por numerosos filetes que van formando los diferentes haces del elevador del ano, que baja como embudo, y este canal anal estaba desembocando acá y el músculo estaba desembocando acá atrás. O sea, ese paciente nunca iba a tener continencia, y el paciente que no tiene continencia funciona como una fístula. Esa fístula tiende a cerrarse, ¿sí? Hay veces que se queda abierta, pero en general tiende a cerrarse, entonces se constipa cada vez más y más y más. Eso siempre hacemos un tacto rectal, pero la mejor forma de evaluar si ese canal anal estuvo bien descendido o no es con una resonancia. ¿Y qué hacemos después? Bueno, si el paciente no está bien descendido, le hacemos un redescenso, o sea, volvemos a hacer una cirugía de Peña llevando el canal a donde están los músculos, es lo que hablábamos antes. O sea, el malformado anorrectal lo que tiene es un trastorno a nivel del descenso del canal y no se mete dentro de los músculos. Entonces lo que tiene que hacer el cirujano es llevarlo ahí. Así esté adelante, atrás, a donde estén los músculos, pero siempre buscando preservar la anatomía. Acá lo que vemos es otro paciente. Este paciente es un paciente de Mabel Mora que estaba muy constipado, no había forma de hacerle, de desimpactarlo, y lo que veíamos es esto. Fíjense, una ampolla rectal preservada, no tenemos tanto escalón, ¿sí? Dentro de la ampolla rectal, y vemos un sigmoides muy ancho, ¿sí? Cuando le hacemos la placa de abdomen, fíjense, es lo que les decía antes, una ampolla rectal más o menos normal, un poquito más grande. Este paciente tenía 7 años, es grande para un paciente de 7 años, pero comparado con lo que era su sigmoides, que es redundante por un lado, fíjense que se va hacia la izquierda del paciente, la derecha, y después vuelve a irse a la izquierda para subir por donde está el colon descendente, ¿sí? Todo esto redundante, era una bolsa de gatos, no tiene peristalsis. ¿Se acuerdan de las propiedades del músculo cardíaco? Uno de ellos era la contractilidad. Cuanto más está distendido el músculo cardíaco con una miocardiopatía dilatada, menos se contrae, porque las fibras no se contactan entre sí, entonces no se llegan a contraer. Lo mismo pasa con el músculo liso, ¿sí? O sea, cuanto más estructurado está ese canal, mejor es la contractilidad y mejor es la peristalsis que produce. Cuanto más se distiende, y esto funciona tanto a nivel del recto, del colon, como a nivel del delgado, en las miopatías viscerales o en algunas asiega, cuanto más dilatado está, menos chances tenemos de que esa asa sea peristáltica, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer en este paciente? Bueno, justamente en este paciente, eso, si no responde a los enemas, no responde a nada, lo que hay que hacer es operarlo. ¿Qué hacemos? Resecamos arriba del recto, resecamos en la parte superior y hacemos una anastomosis. Al paciente Mabel Mora, le hicimos una laparoscopía, le hicimos una resección segmentaria por vía laparoscópica. Hoy en día la cirugía laparoscópica está muy favorecida por lo que son las suturas circulares que usan mucho los adultos, nosotros las usamos poco, pero la verdad que aceleran mucho la cirugía, y este paciente anduvo bárbaro. Lo operamos hace 3 años, es el día de hoy que está perfecto y hasta dejó el Varex. O sea, llega un punto en el que si
lo que decía Julián, podemos lograr que el chico gane hábitos, mejore la dieta, le vamos a ir sacando todo lo que es la medicación hasta que en un momento queda con una medicación mínima basal que ya que el problema está solucionado. El paciente aprendió a hacer caca, aprendió a comer, y eso facilita mucho la cirugía. ¿Sí? Lo que hablábamos, ya dijimos el porqué, que muchos pacientes tenemos que reoperar, pero muchas veces tenemos pacientes que no tienen nada para operar. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente mielomeningocele, o sea, el paciente mielomeningocele no tiene nervios. ¿Sí? Entonces ese paciente, como dice Julián, yo lo puedo estimular un montón, pero tiene muchas veces un techo de actividad. ¿Sí? O sea, tal vez lo puedo llegar de 5 veces que se ensuciaba, ahora se ensucia solo 3 o solo 2, pero lo que se está usando mucho es lo que son las irrigaciones transanales. Pero como les digo, esto es un trabajo que se presentó en el Journal of Gastroenterology, creo que el 2017, que acá lo básico es todo lo que estaba hablando Julián. Tratamiento médico, cambiar el estilo de vida, mejorar el ejercicio, la dieta, educar en las deposiciones, empezar con laxantes, empezar con tratamiento cognitivo, ¿sí? El biofeedback, pero muchas veces eso no alcanza. ¿Cuál sería el siguiente escalón dentro de esa escalerita? Las irrigaciones transanales. ¿Qué significa eso? Esto es un sistema de Coloplast, ¿sí? El único que conozco es de Coloplast, por eso muestro ese, si no mostraría todos, en el que se inserta una sonda en la cola, se infla un balón, y ese balón con esta perita se aprieta y va introduciendo el agua dentro del colon, y después el paciente se saca el catéter y por efecto físico del agua se evacúa el líquido. ¿Sí? La verdad que es muy fácil de hacer, la idea es que le dé autonomía al paciente. En general estos ya son pacientes más grandes, porque ya cumplieron un montón de tratamientos, no llegaron al objetivo y a los 10, 11, 12 años se les puede ofrecer esto en el que el paciente puede ganar mucha más autonomía y se lo hacen día por medio, ni siquiera lo tienen que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque al limpiar todo el canal distal, el paciente puede acumular durante ese día y medio hasta que tenga que hacerse de vuelta el enema día por medio. ¿Sí? Y la verdad que funcionan muy bien. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de Gastro y en el Congreso de Pediatría el año pasado. Tuvimos 18 pacientes que los evaluamos antes y después del tratamiento. ¿Sí? Algunos eran malformados anorrectales, Hirschsprung, mielomeningocele. Uno solo era una paciente crónica, pero que tenía un trastorno psiquiátrico en el que tenía medicaciones anticonvulsivantes que le producían mucha constipación. Le hicimos una encuesta antes y después del tratamiento en cuanto a la calidad de vida, ¿sí? Y lo que vimos es que mostraron un 60% de mejoría a todos los pacientes, ¿sí? Tanto la familia como el paciente referían mucha mejoría en la calidad de vida, y sobre todo porque ganaban autonomía. Esto en general lo está haciendo el paciente solo. Pero bueno, supongamos que este paciente es un paciente, en cuanto al Botox, esto ya es más discutido, por eso lo voy a presentar directamente desde un caso clínico que me tocó a mí. Era un paciente recién nacido que le hicimos un tránsito, era normal, le hacemos un colon por enema, es normal, le hacemos todo, es normal, pero el paciente estaba constipado, hacía caca cada 6, 7 días, y no solo se constipaba, sino que además tenía un reflujo, era un lactante, era un vomitador feliz, ¿sí? Pero el paciente vomitaba y vomitaba mucho, ¿sí? Fíjense cómo, acá por eso les pongo la curva de peso del paciente, que venía bien, hizo un catch-up, acá la verdad que los primeros 2 meses fue muy difícil, pero logró un catch-up, pero en un momento se estancó en la curva y empezó a atravesar percentilos, como lo ven acá, y le empezamos a mejorar todo y no había forma de empatarlo. O sea, la constipación le producía más reflujo, ¿sí? Y ese reflujo era incontrolable. Le dábamos leche antirreflujo que lo constipaba más, entonces era como un ciclo vicioso que nosotros mismos estábamos produciéndole con el mismo tratamiento. ¿Qué es lo que hicimos? Le pusimos Botox en el esfínter, ¿sí? O sea, obviamente esperamos al año de vida, porque ambas patologías eran patologías benignas y eran patologías transitorias
que deberían haberse solucionado hacia el año de vida. Lo que pasa es que como ellas dos actuaban disinérgicamente, una en contra de la otra, evidentemente el paciente no mejoraba. ¿Qué es lo que hicimos? Le inyectamos Botox a nivel del canal anal, guiados por ecografía, en los 4 cuadrantes inyectamos 1 centímetro de toxina botulínica. Si acá ven la ecografía, este es el canal rectal, ¿sí? Lo marco porque esto dinámico se ve muy bien, pero estático la verdad que es muy difícil. Esta era la capa muscular, toda esta nube blanca, ¿sí? La serosa, esta era es esa línea refringente que está por fuera, ¿sí? Y lo que hicimos fue inyectarlo. Esto fue en el polo superior, en lo que sería hora 3, ¿sí? En realidad hora 2. Al mismo tiempo lo controlábamos por vía endoscópica, o sea, usamos una cámara de laparoscopía por el canal anal que veíamos el abultamiento que producía a nivel de la mucosa. Esta era la tercera, la segunda no tuve una buena foto, por eso no la hice. Acá de vuelta veíamos el canal, el músculo, ¿sí? Y acá vemos la inyección, ¿sí? Cómo se diferenciaba lo que era la serosa por acá y el músculo por acá. Al inyectar nosotros veíamos cómo se armaba ese espacio. Le hicimos las 4 inyecciones y la mucosa se abultó hacia el centro, ocluyendo el canal parcialmente porque era una inyección líquida, pero ese líquido, la toxina botulínica, lo que produce es una parálisis flácida, ¿sí? Lo que hace es que ese músculo se paralice, y ese paciente al 4º día empezó con deposiciones espontáneas diarias, ¿sí? Obviamente esto es un proceso transitorio, o sea, la toxina botulínica tiene un efecto de 3, 4, hasta 6 meses en el mejor de los casos. Este paciente al 4º mes empezó con de vuelta síntomas de constipación, pero ya en ese momento eran mucho menores y pudimos hacerle tratamiento médico y el paciente resolvió su constipación solo con una inyección de Botox y ahora ya tiene 2 años y está muy bien y no tuvimos necesidad de volver a inyectarlo. En este caso no tuvimos necesidad de volver a inyectarlo, ¿por qué? Porque como hablábamos, eran 2 patologías benignas y transitorias que deberían haber solucionado cuando el paciente mejoraba su madurez, que por suerte lo hizo. Lo que pasa es que entre ellas se llevaban mal las 2 patologías. El tratamiento del reflujo empeoraba la constipación y el tratamiento de la constipación le producía reflujo. Entonces, al solucionar la constipación, el reflujo lo pudimos tratar y mejoró mucho el paciente. Este fue el posoperatorio, que como verán es mínimamente invasivo. Este es Rogelio Domínguez, que ahora está en España, pero con él presentamos estos 2 trabajos en el Congreso de Pediatría el año pasado. En cuanto a los enemas anterógrados, ¿qué vendría a ser? O sea, acuérdense, nosotros dijimos que todo lo vamos a tratar de tratar médicamente, con mejorar la dieta, los hábitos, pero hay pacientes que tienen una patología orgánica que tiene que ser operada o reoperada, ¿sí? Hay pacientes en que les podemos ofrecer irrigaciones y hay pacientes que les podemos incluso poner Botox, pero hay pacientes que van a estar con enemas de por vida, ¿sí? En esos pacientes, ¿qué podemos hacer? Enemas anterógrados. O sea, ¿en qué paciente yo tengo enemas de por vida? Un paciente que perdió el esfínter durante la cirugía de la malformación anorrectal, un paciente que tiene mucha lesión perineal. Acuérdense la clase pasada que les hablábamos de diferentes alturas de la malformación anorrectal. Hay pacientes que la malformación anorrectal es tan alta que el piso pelviano es casi inexistente. Entonces, esperar una continencia completa de esos pacientes con biofeedback, con Barex, con un montón de cosas, con loperamida, hay veces en colos con mucha motilidad que hay que darles loperamida, hay veces que no se logra, ¿sí? Entonces, en esos casos son muy útiles los enemas anterógrados y hay que tenerlos dentro del arsenal, como decía Julián, de cosas que uno puede hacer. Como decíamos, primero tratamos todo lo médico, si no anda podemos tratar con las irrigaciones transanales, que pueden ser costosas, pueden ser no accesibles para el paciente, entonces ahí vamos a lo que son los enemas anterógrados o la neuromodulación sacra. Esto es una técnica de enema anterógrado que se llama técnica de Malone. ¿Qué es lo que hago? Uso la arteria apendicular y el apéndice. ¿Esto a dónde lo llevo? Hacia la pared, ¿sí? Hago como un túnel alrededor del colon, ¿sí? Y lo llevo a la pared. Lo puedo llevar al ombligo o a fosa ilíaca derecha, ¿sí? Armo un túnel donde yo puedo poner una sonda que lo dejo durante 15 días y después el paciente se puede hacer cateterismo intermitente por ese apéndice. ¿Para qué se va a hacer cateterismo intermitente por ese apéndice? Y se pasa una sonda y se pasa solución fisiológica, o se pasa agua de la canilla,
o se pasa un enemol día por medio, y eso le evacúa todo el colon. Así como hacíamos las irrigaciones antes por abajo, esto es exactamente la misma teoría, pero de arriba, por eso son enemas anterógrados, ¿sí? Entonces, de esa manera me aseguro que ese paciente va a tener el colon vacío durante todo el proceso. Esto también se usa mucho en los pacientes neurológicos, como les decíamos, el paciente neurológico, su dieta es a base de leches, ¿sí? Entonces las leches son constipantes, toman mucha medicación anticonvulsivante, que también es constipante, tienen poca movilidad, a pesar de las kinesiologías y demás, tienen poca movilidad, la disminución de la motilidad es constipante. Entonces, yo los desafío a ustedes que piensen en todos sus pacientes neurológicos. Yo creo que todos son constipados crónicos. Y decimos, sí, bueno, es neurológico, es constipado. La constipación al paciente le trae dolor, ¿sí? Le trae cólicos. Y sobre todo en un paciente neurológico, pensar que está con dolor. Después no sabemos si es por la medicación, si tiene gripe, si le duele el gastrostoma, si le duele la panza porque tiene apendicitis, si tiene una infección urinaria, son un dolor de cabeza. Entonces, sacar este problema del medio, poder solucionar esto, es buenísimo. Nosotros en Fundación Hospitalaria ahora empezamos un protocolo prospectivo en el que estamos enlistando a los pacientes que le hacemos gastrostomía. Muchas veces los evaluamos, como habíamos hablado en la cirugía antirreflujo, le hacemos la gastrostomía, los evaluamos para ver si tienen reflujo. Si tienen reflujo, les hacemos el Nissen. Pero también los evaluamos para ver qué tan grave es su constipación, porque constipados están todos, ¿sí? Pero qué tan grave es la constipación. Si la constipación es severa, les ofrecemos a los padres esta posibilidad. Ya tenemos 2 pacientes que les hicimos estas cirugías y andan muy bien. Además de que son pacientes neurológicos que no van a hacer apendicitis. Ustedes piénsenlo, la verdad que es un win-win por varios lados. Pero la verdad que es muy bueno en el pensar de que el paciente puede evacuar su intestino, le va a dar mucho confort, van a disminuir la medicación probablemente, porque el dolor del paciente muchas veces desencadena convulsiones, entonces muchas veces puedo disminuir la medicación anticonvulsivante, y es romper el ciclo vicioso que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué es la cirugía de Macedo? Bueno, es justamente en el paciente que yo no tengo apéndice, ¿sí? ¿Qué pasa si mi paciente ya le sacaron el apéndice? Bueno, inventamos uno. También en los mielomeningoceles, muchas veces el apéndice se usa, igual que como yo usaba para conectarlo a la pared, pero este apéndice, acá, esta parte del apéndice la uso para conectar la vejiga al ombligo. Eso se llama cirugía de Mitrofanov. ¿Para qué? Para lograr que el paciente se pueda cateterizar y vaciar su vejiga, porque en general tienen vejigas neurogénicas. Y esta parte del apéndice la puedo usar para hacerle los enemas. Pero ¿qué pasa si no tengo nada de apéndice? El urólogo me robó todo el apéndice y ahora no puedo hacer mi cirugía de Malone. Justamente lo que puedo hacer es lo que se llama un Macedo. O sea, agarro esta tapita de colon, la abro, armo un tubito alrededor de una sonda y cierro eso en el medio, ¿sí? Ustedes piensan y dicen, pero esto es dificilísimo. No, este es un paciente malformado no rectal que la verdad que no tenía piso perineal. O sea, yo les puedo prometer que este chico no había forma de ponerle su canal anal en el esfínter, porque no tenía esfínter. Le hicimos resonancia y era todo grasa, no había absolutamente ni una fibra muscular. Es un paciente que está uno condenando a tener una colostomía de por vida, o en la panza o en el periné. Entonces lo que hicimos fue, acá buscamos su colon, es la tapita alrededor de un vaso, ¿sí? Esa tapita tiene que estar vascularizada claramente. Se forma este túnel y cerramos acá la sutura, y esto es lo que le dejamos. ¿Ven? ¿Ven que parece exactamente igual que un apéndice? Esto es el mismo paciente, ¿sí? Entonces a ese paciente le dejamos ese tubito a nivel de la piel y la madre lo está cateterizando, y encima esta madre es muy ducha, se cateteriza una vez cada 4 días este paciente y anda bárbaro, y no tiene soiling y no tiene absolutamente nada. A ver, lo va a tener de por vida, porque como les digo, esto es un problema crónico, pero que le estamos solucionando la calidad de vida, ¿sí? Ya se lo hicimos creo hace 1 año y medio y el paciente está muy bien, por suerte.
Esta es otra técnica que se usaba mucho en los 90, es una especie de botón, pero para el ciego, ¿sí? O sea, se pone casi de la misma manera, incluso por vía radioscópica. Esto vendría a ser como una espiral que se inserta en el ciego y entonces se pueden hacer los enemas por ahí. Está asociado, o sea, están descritas muchas complicaciones con este botón, y yo la verdad que nunca lo usé ni lo vi usar, pero estaba obligado obviamente a nombrárselos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando todo esto no me anduvo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la escalerita que estábamos hablando? Ya hicimos todo lo que nos decía Julián y no anda. Le hicimos las irrigaciones y no anda. Le hicimos los enemas anterógrados, o no es candidato a los enemas anterógrados, se pueden hacer la neuromodulación sacra. ¿Qué es esto? Bueno, esto es como la frutilla al postre, ojalá pudiéramos hacer más. La verdad que acá en Argentina el único que lo está haciendo es el Hospital Italiano, ya tienen una experiencia de 12 pacientes, yo por suerte pude participar en varios de ellos, por eso lo presento. El paciente se pone en decúbito ventral, esta es la línea interglútea, se ponen 2 catéteres metálicos a nivel del segundo espacio, el segundo orificio sacro, ¿sí? Claramente tiene que tener sacro. Si tenemos un malformado no rectal que no tiene sacro, esta técnica no se puede usar, ¿sí? Pero si tenemos un paciente con un sacro respetado, bueno, podemos poner estos metales, y lo que hacemos es estimular el nervio ciático, ¿sí? El segundo orificio sacro. Y lo que vemos en la cirugía, cuando lo estimulamos, el miembro inferior, la pierna, hace este movimiento, hace una flexión plantar, ¿sí? Y eso quiere decir que estamos bien ubicados. Probamos del lado derecho, del lado izquierdo, vemos de qué lado tenemos mejor respuesta, y ese es el que dejamos. Y dejamos este catéter. ¿Ven estas 4 marquitas? ¿Sí? La última marquita tiene que estar a nivel de la tabla interna del sacro. ¿Ven esto que es el sacro? Esto es el sacro de perfil, ¿sí? Este es el promontorio sacro, esto vendría a ser el segundo orificio sacro, y dejamos estos transductores que en cada uno de estos tiene un polo eléctrico que estimula el nervio, ¿sí? Esto se deja afuera como si fuese una radio, como si fuese un Walkman viejo durante 1 o 2 semanas, ¿sí? Evaluamos si el paciente realmente tiene respuesta o no, ¿sí? Porque le hacemos llenar una planilla antes y le hacemos llenar una planilla 2 semanas después para ver si esto realmente le está funcionando. Y si funciona, vamos al sistema definitivo. ¿Ven? Esto es la radio que se queda afuera del paciente. Esto vendría a ser la cantidad o sea, la amplitud de frecuencia, estos son los amperes, y esto vendría a ser la frecuencia con la que ese estímulo se produce, ¿sí? Y una vez que esto anda bien, se arma un bolsillo a nivel glúteo, ¿sí? Y se deja esto en el celular subcutáneo, exactamente igual como si fuese un marcapasos cardíaco, exactamente igual. De hecho, este es el InterStim 1, ahora hay un InterStim 2, que es del tamaño de un pendrive. Claramente son procedimientos muy caros, ¿sí? Las obras sociales los cubren, pero la verdad que son procedimientos muy caros que... O sea, que sobre todo tienen que tener un buen equipo atrás que lo contenga, porque esto no es solo colocarlo, no es solo soplar y hacer botella, porque les digo la verdad, técnicamente la colocación es la parte más fácil del procedimiento. Lo más difícil es elegir bien el paciente, poder ver si esto realmente le va a funcionar o no, porque para la obra social le significa mucho gasto, y después ponerlo y lograr un buen seguimiento de los pacientes, ¿sí? Esto es la forma final en la que queda colocado el dispositivo. Pero bueno, ya me imagino que varios de ustedes tienen que estar así, ¿sí? Así que no lo vamos a hacer mucho más largo, pero no queríamos dejar de nombrar un par de patologías perianales que son muy frecuentes en la práctica pediátrica, que no siempre tienen que ver con la constipación, pero que son, como decíamos, una chapa, ¿sí? Primero que todo, la fisura anal, ¿sí? La fisura anal tiene mucho que ver con la constipación, ¿sí? Si vemos, bueno, acá no sé si ven, acá está la línea pectínea, acá está la línea perineal. Primero que todo, saber que es una patología benigna, ¿sí? El paciente no se va a morir, sí se puede infectar, sí puede doler mucho, pero es muy difícil que se convierta en una patología sistémica. Y esto es traumático. Traumático por la defecación dura o traumático por otros motivos. Entonces, siempre que tengamos una fisura anal, evaluemos o la constipación
o algún otro tipo de traumatismo, ¿sí? Evaluemos abuso, evaluemos algún otro tipo de golpe, pero no nos olvidemos que la fisura anal siempre es traumática, o por la materia fecal o por algún otro tipo de trauma. ¿Cuál es el tratamiento? Siloprocto, proctoginecol, Lupan. O sea, en general lo que hacemos es anestésico local, ¿sí? Lidocaína, y algún corticoide como antiinflamatorio, ¿sí? Este era el mejor de todos, ahora creo que salió del mercado, creo que no lo producen más. Este también es muy bueno, esto creo que está, y el Lupan también. Después, Julián, si vos tenés alguno para tirarnos como tip, está muy bueno. Pero no nos olvidemos de que lo que hay que lograr es desinflamar esa fístula. Y los baños de asiento son recontra útiles. ¿Qué significa un baño de asiento? Bueno, lo que muestra la foto. Una palangana y sentarse durante 15 a 20 minutos en agua tibia, que uno le puede poner hojas de malva como antiinflamatorio, agua de olivur, pero simplemente el agua tibia ayuda mucho. Y en el peor... Sí, Nuri. Disculpa que te interrumpa, justo antes preguntaban qué crema usar en fisuras anales, y también preguntaban en qué casos se indican analgésicos anales. Bueno, ¿en qué caso? Justamente la fisura anal hay que tratarla con analgésicos, si no ese paciente va a formar el ciclo vicioso que estábamos hablando antes, que no queremos, ¿sí? Después, Juli, si vos tenés alguno mejor que el mío, bienvenido sea. Lo más importante es tener un anestésico local y un antiinflamatorio, ¿sí? Del tipo que quieran. A mí era el que más me gustaba y lo indicaba siempre, pero creo que ahora no se está consiguiendo tan fácil. Pero, a ver, como les digo, el baño de asiento también es igual de útil o incluso más, les diría. Y otra cosa, esto es como tratamiento antiinflamatorio de la fisura, pero en el peor momento del dolor lo que más ayuda es el frío, ¿sí? Entonces, le indican bidé o un hielo en la zona y ayuda muchísimo, ¿sí? Los abscesos perianales, que son recontra frecuentes, o sea, esto es un tipo de absceso perianal, este es otro. Tengamos en cuenta que es muy distinto a lo que es el absceso perianal pediátrico que lo que es el absceso perianal del niño o del adulto. ¿Bien? ¿Por qué decimos eso? O sea, porque la verdad que son extremadamente inusuales, no en el bebé, no en el lactante. ¿Por qué? Porque el paciente lactante que puede hacer una dermatitis de pañal, esa dermatitis de pañal produce microfracciones de la piel y la caca, la materia fecal del paciente, infecta esa microfracción de la piel y produce abscesos muy chiquititos como el que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con esos pacientes? Indicarles paños tibios a que eso se abra, ¿sí? Si eso no se abre, lo abrimos nosotros con algún cortecito o alguna inyección, alguna punción. ¿Se puede tomar cultivo o no? En general los cultivos son de flora polimicrobiana o Escherichia coli. La verdad que no son tan productivos, se puede hacer. En este caso lo haría claramente, en este caso no lo sé, ¿sí? Pero bueno, siempre tratar de limpiarlo, ¿sí? Lo que le decía, la diferencia entre el niño y el lactante, ¿por qué? Porque el lactante es una patología perineal, o sea, que tiene que ver con una dermatitis que haya tenido en algún momento, que se haya sobreinfectado. Y si se vuelve a infectar, lo que puede pasar es que se haya armado como un pseudoquiste ahí, que si bien se drena, se vuelve a llenar de líquidos, se drena y se vuelve a llenar, y lo que hay que hacer es rasparlo, curetearlo, para que eso no se vuelva a reproducir. En el niño no. En el niño siempre hay que sospechar un Crohn. ¿Por qué? Porque no son frecuentes, porque son extremadamente raras, ¿sí? La del lactante no tanto, pero la del niño, un chico de 5, 7, 10 años con una fisura perianal, que tenga realmente una fisura perianal, o sea, la fisura que llega de la piel hasta el recto, eso es un Crohn hasta que alguien me demuestre lo contrario, ¿sí? Y además, no se tratan igual que en el adulto. El adulto probablemente la lleva a quirófano, la abra, le pongo un sedal por dentro, ¿sí? En pediatría no. En pediatría lo que tenemos que tratar es el Crohn, ¿sí? Si no, yo no trato el Crohn, todo lo que le haga a la fístula no me va a servir de absolutamente nada, ¿sí? Seguimos. Descartar alteraciones inmunes también, si este episodio se repite. 25 a 35% de estos abscesos se convierten en fístulas. La verdad que es muy raro la fístula, como les digo. Y el tratamiento, como les digo, en general es expectante, muy poco tratamiento quirúrgico.
Y esto, la verdad que a la hora estuve buscando e investigando un poco para dar una clase un poco más formada, y muchos discutían el dar el antibiótico vía oral, o sea, porque lo que hay que lograr es que ese absceso se drene, ¿sí? Y esta es una patología local. Se puede dar antibiótico vía oral, vía endovenosa, o puede no darse el antibiótico. Ninguna de las tres mostraron mejoría versus la otra, ¿sí? Hay que hacerlo, a ver, yo creo que les daría a todos antibiótico vía oral y les indicaría tratamiento local hasta que eso se drene. Una vez que eso se drena, si se reproduce, ahí sí, incluir al cirujano y decirle, che, mirá, tengo un chico que ya es la segunda vez que me hace un absceso, ¿no querés verlo? Y nosotros vamos a evaluar si tiene una fístula, si tiene un absceso que se formó una cripta y se está reproduciendo y reproduciendo, y lo único que hay que hacer es detechar, ¿sí? O si en realidad ustedes dicen, no, mira, me parece un Crohn, es un chico de 5 años, no tiene por qué tener esto, lo voy a hablar con Julián, ¿sí? Hemorroides, ¿sí? Santi, Sí. consultan si la crema que decías antes se puede usar en lactantes, en las fisuras. Sí, porque, a ver, la tasa de absorción es muy poca. Igual, a ver, las fisuras anales en el neonato, en el lactante, son muy raras. O sea, ustedes piensen que el lactante que hace caca dura y se traumatiza es muy raro. El paciente lactante en general, como se alimenta a base de papillas, se alimenta a base de leches, hacen cacas más blandas, ¿sí? En general es muy difícil que un paciente llegue a hacer una caca tan dura como para producir una fisura. Si produjera una fisura, en general los diagnósticos son más tardíos, porque en general el paciente no se queja, uno ve un paciente irritable, que llora y demás, y cuando la va a ver ya es una cicatriz, no es más una fisura, sino que es una cicatriz, y esa cicatriz no tiene sentido medicarla, ¿sí? Lo que hay que tratar es decir, bueno, mami, trata de darle más líquidos porque no le estás dando suficientes líquidos al paciente, a educar a la madre en la dieta, porque ese paciente sí tiene que ver casi 100% con la dieta, que la madre por X motivo no está haciendo del todo bien. ¿Alguna otra pregunta, Nuri? No, por ahora nada. Seguimos, antes de que se nos vayan todos, pobres. Lo que hablábamos de las hemorroides, bueno, es distinto lo que es la hemorroide interna y lo que es la hemorroide externa. ¿Qué es una hemorroide? Bueno, es el trastorno a nivel de las venas, e igual que como si fuese un varicocele, igual que como si fuese una varice a nivel del miembro inferior, bueno, es una varice, pero en el recto, ¿sí? Y tenemos dos tipos de circulación venosa en el recto. La hemorroidal interna, que proviene de lo que es la irrigación de la ilíaca, y la hemorroidal externa, ¿sí? Estas venitas no están solas ahí a propósito. La hemorroidal externa es del plexo pudendo, viene de otro lado, ¿sí? La hemorroide interna es la que viene de adentro y prolapsa, que hay 4 tipos, ¿sí? En general lo que producen más que nada es malestar, y el cuarto tipo es cuando se prolapsa la hemorroide y queda como ahorcada por el esfínter anal. En pediatría son extremadamente raras, ¿sí? Les digo más que nada para sus primos, tíos, abuelos, que les pueda pasar y que siempre les van a preguntar. En pediatría, la verdad que yo tuve 2, 3, 4 pacientes como mucho con hemorroides, ¿sí? Son muy raros, tienen mucho que ver con la dieta, con comidas irritantes, comidas inflamatorias que producen mucha inflamación a nivel de la mucosa interna, y esa mucosa venosa se prolapsa. Y la hemorroide externa es como ese grano, ese punto azul que puede sangrar, esta es la más sangrante de todas, ¿sí? Que, como les digo, el tratamiento, baños de asiento y ciloprocto, o sea, anestesia local, antiinflamatorio, y tratar de lograr que eso se reduzca, ¿sí? Y esto es una patología crónica. ¿Qué podemos hacer en el peor de los casos? Esto, la verdad que yo siempre tuve ganas de hacerlo, en pediatría no lo voy a hacer nunca, y yo creo que no lo voy a volver a hacer nunca, que es tomar la varice, ponerle una banda, y esa banda hace que la varice se caiga. También incluso se pueden resecar por vía quirúrgica, ¿sí? Pero la verdad que en pediatría son tan difíciles que llegue a esto, que la verdad que yo no lo vi nunca, no sé si Julián alguna vez habrá visto alguna de estas. Ah, perdón, y obviamente en estos casos siempre pensemos en el paciente, o sea, si este paciente tiene esto, ¿por qué tiene esto un paciente pediátrico? Pidámosle una ecografía de abdomen, pidámosle una placa, ¿sí? A ver, hay pacientes que pueden tener esto por un tumor abdominal, hay pacientes que pueden tener esto por circulación colateral, por una cavernomatosis, por una alteración a nivel de la porta, ¿sí? Entonces, no nos comamos esas cosas, ¿sí? Ojalá les pudiera decir que alguna vez diagnostiqué una cavernomatosis por algo de esto, la verdad que no me pasó, ni creo que me vaya a pasar, porque la verdad que es muy difícil que se muestre, pero
pensemos el paciente en un todo. Si tiene hemorroides, bueno, ¿qué está pasando? ¿Está comiendo mal? ¿Está constipado? ¿Está muy nervioso? ¿O tiene algo a nivel de la panza? Pidamos la ecografía, pensemos en todos, ¿eh? Santi, preguntan cada cuánto indicar la crema en las hemorroides. La crema es un analgésico local. En general, o sea, lo mejor es ponerlo por lo menos media hora antes de las deposiciones para que ese esfínter se relaje, se produzca el efecto anestésico y después el paciente tiene deposiciones mucho más confortables. En general, con usarla una sola vez, media hora antes de las deposiciones, debería alcanzar. Hay pacientes que están muy sintomáticos, entonces en general uno le puede decir que lo use hasta 3 o 4 veces por día, pero es lidocaína tópica, o sea, la absorción que se produce es muy escasa, o sea, no es que tiene algún tipo de contraindicación. ¿Alguna otra pregunta, Nuri? No. Bien. Después, Último. Napo agrega que también puede ser constipado crónico, además de todas las otras causas que nombraste. Exacto. Por eso agregamos todas estas, la fisura, la hemorroides, el prolapso, todas pueden cursar con constipación, si todas están asociadas a toda esta clase. ¿Sí? En ese caso tendríamos que hacer el tratamiento de la constipación. Último de todo, prolapso rectal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el prolapso rectal? La mucosa rectal se sale y queda como, no puse fotos porque la verdad que son horribles, todas horripilantes. Es también muy infrecuente en pediatría, pero yo les quiero dejar un concepto muy en claro. Punto 1, pregúntenle al paciente si tiene diarreas muy fuertes. ¿Sí? Un paciente con una disentería, un paciente con una salmonelosis puede tener tanta diarrea que le produce el prolapso. Entonces ahí el tratamiento es el tratamiento de la diarrea, no del prolapso. El prolapso es empujarlo para adentro y ya está. ¿Sí? Tiene parasitosis, es muy frecuente en Argentina, sobre todo en el interior, la parasitosis y los prolapsos rectales secundarios a la parasitosis. Tercer punto, ¿tiene una alergia alimentaria? O sea, no tiene diarrea, no tiene parasitosis. Bueno, ¿será alérgico a algún alimento? ¿Será celíaco? También es frecuente. ¿Sí? Por último, y no por eso menos cosa, ¿tiene fibrosis quística? Casi la mitad de los pacientes con fibrosis quística tienen prolapsos rectales. ¿Sí? Perdón, ahí escuché una voz, pensé que estaban preguntando algo, pero no importa. La fibrosis quística se asocia mucho al prolapso rectal, así que piénsenla. Y este sí me pasó una vez, preguntar si era fibrosis quística y el paciente era fibrosis quística. O sea, el prolapso rectal se asocia mucho a la fibrosis quística. No digo que van a hacer diagnóstico de una fibrosis quística, pero sí pensando, dicen, no, mira, esto es un problema de la fibrosis quística y el tratamiento es más o menos el mismo. Lidocaína local, antiinflamatorios, y en el momento agudo, si el paciente está muy sintomático, lo que se puede hacer es poner una vía, hidratarlo, pasarle hidrocortisona endovenosa, esto se desinflama y el prolapso se reduce absolutamente solo, ni siquiera hay que empujarlo. Eso, no sé si hay alguno de los chicos de Zavala, pero hace 2 semanas me pasó, me llamaron a las 3 de la mañana por un prolapso rectal, y digo, ¿cómo está el paciente? No, está muy bien. Bueno, ponele lidocaína local, poner una vía, hidrocortisona y llamame en 2 horas. Me llamaron en 2 horas y me dijeron, ya se solucionó todo. O sea, esto se produce por la inflamación que tiene la mucosa a nivel interno. Entonces, la inflamación y un piso pelviano más blando producen que ante el pujo se sale en la mucosa y queda trabada a nivel del esfínter. ¿Sí? Si nosotros logramos desinflamarlo como si fuese igual que una parafimosis, esto se reduce casi solo o con una mínima maniobra de reducción y ya está. Y como le decíamos, ya está. Preguntas, dudas, comentarios. Juli, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenísimo. ¿Qué opinas de todo lo que dije? Muy bien. Sí, como decía, si recibís un paciente con hemorroides... Se te cortó el micrófono, Juli. Ahí está, no. Te decía que muy bueno, sí. Cuando recibís un paciente con hemorroides en edad pediátrica, siempre pensar en patología de causa orgánica como causa per se. Nosotros sí hemos recibido pacientes adolescentes donde después se deja de pesquisa hipertensión portal. Sí, y hemos realizado banding mediante colonoscopia. Ah, sí, pero secundario a la hipertensión portal en ese caso. Exacto. Claro, como si fuesen las varices esofágicas, del mismo origen, digamos. Después, con respecto al tratamiento local,
Sí, sí, Loprocto anda muy bien, pero no se consigue. En los lactantes es raro que se fisuren, como vos decís, es muy raro. A veces usamos hipoglós en polvo, o a veces los padres consiguen otros preparados que tienen lidocaína, hidrocortisona, ahora no recuerdo la marca, pero sí hay otras opciones. Sí, sobre todo quedarse con el concepto de lo que tienen que buscar es un anestésico local y un antiinflamatorio. ¿Sí? Y había una pregunta del chat donde pregunta algo que, como había dicho en la charla, es controversial. Si se usan dosis altas de polietilenglicol para desimpactar. Depende del paciente. Uno lo ve y en función de lo que está viendo decide. Si no, termina siendo, como decís vos, esa botella donde la agitás y genera más malestar y no se desimpacta. Eso depende mucho del paciente. Yo en Si no hay gran general no lo retención, sugiero. Yo sé que ah, en el italiano estaban siempre los dos bandos, los gastroenterólogos trataban de desimpactar con altas dosis de Varex y nosotros decíamos que no, que le hiciéramos enemas, pero es una discusión eterna. A ver, lo que más le funciona al paciente, a mí me parece que es más difícil que se desimpacte. y depende del paciente, qué tan Sí. impactado esté. Si es un paciente como el de la foto, ese necesita enemas. Si es un paciente con un nivel de impactación menor, no puede ensayar inicialmente una dosis alta de polietilenglicol eh, y los resultados son variables. Yo no puedo decir que andan siempre bien, varía paciente a paciente. Hay pacientes que resuelven, hay pacientes que no, necesita sí o sí el enema o la desimpactación manual. Mirá, tenemos Santi, gente desde Gualeguay. Gracias, Alicia, qué bueno. Saludos para la gente de Gualeguay. Ahora no estoy yendo por la pandemia, Ah, ibas pero vos allá, cuando, mirá qué bien. sí, sí, cuando se levante todo este cerco y estas condiciones, seguramente voy a estar con mi gente allá otra vez. Santi, preguntaban si está bien hacer la reducción manual con vaselina en pacientes que tengan prolapso. Todo es útil. A ver, la reducción manual es lo primero que uno intenta, ¿sí? Es lo mismo que una fimosis, o sea, lo primero que trato es reducirlo. Si no lo puedo reducir, ahí es cuando trato las demás maniobras, ¿sí? Pero ustedes recuerden, cuanto más agriedo esa mucosa, más se va a inflamar y más difícil va a ser volver a reintroducirla. Por eso, si ustedes prueban y no lo logran hacer, comuníquense con algún cirujano o como les digo, le ponen una vía antiinflamatorios vía endovenosa y anda muy bien, ¿sí? Y como les digo, o sea, siempre piensen en la patología de origen. Esto es una consecuencia, no la causa, no es el problema de base, no es la apendicitis que hay que sacar el apéndice. En este caso tenemos otro problema. Después, Santi, con respecto a hemorroides, preguntaban si en las externas o en los plicomas tomás alguna conducta. Los plicomas, no, en general, a ver, el plicoma se puede resecar, es una patología más estética, pero no debería molestar en ninguna deposición, no es que es una patología constipante. Bien, después, otra de las preguntas que habían hecho es si en caso de que no funcionan otras medicaciones, se puede usar Daflón en pediátricos. Tendría que buscar bien qué es lo que tiene el Daflon, pero creo que alguna vez lo había escuchado que alguien se lo había indicado. A ver, ya voy. Yo tampoco tengo muy en claro de qué se trata, pero leo esta pregunta. A ver si hay más. El Daflón es diosmina esperidina, se usa como venotónico. En realidad en pediatría no está aprobada la seguridad, igual que en el embarazo, se puede usar pero con precaución. No habla de tampoco riesgos extra. En adultos hay una regla que son, Claro. en el agudo se usa dos comprimidos cada 8 horas, o sea, 2 comprimidos 3 veces por día, por 3 días en el agudo. Después lo seguís con un comprimido cada 8 y después vas reduciendo la dosis. En pediatría no hay nada estipulado ni escrito al respecto todavía. A Pero ver, es como les buena, se digo, usa muy bien en adultos, está muy bien. es muy difícil que un paciente pediátrico tengamos que usarlo. O sea, yo creo que, Igual son comprimidos y hay que ver si claro. el nene te va a tomar el comprimido. No, y en general las pocas hemorroides que yo vi eran pacientes adolescentes que tenían mucho que ver con la dieta, o sea, o con con algún evento puntual. Ni hablar del paciente con la cavernomatosis portal o la circulación colateral. Ese paciente no le demos Daflón, ese paciente solucionémosle el problema original.
Buenísimo, creo que por ahora no hay otra pregunta. Bueno, Y están preguntando sobre cuándo vamos a subir las charlas, y bueno, estamos en proceso. Las estamos mejorando para poder subirlas y ya va a llegar y les vamos Es a culpa pasar mía, toda la le pido información. perdón. Le juro que yo estoy tratándose un montón, pero entre armar la charla y tratar de subirlas, por ahora estoy armando las charlas, entonces no llegué a darle tanta bola a subirlas. Les pido disculpas, pero es mi culpa. Ya lo vamos a lograr, no se preocupen. Es culpa del equipo, Santi. Somos todo un equipo, es culpa Bueno, compartida. ¿Sí? yo soy el que Somos varios el que acá. dije que me hacía cargo, por eso. bueno. No se pierdan la charla de la semana que viene, que es muy interesante. Sí. Creo que va a haber caso clínico y es hemorragia digestiva, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. La semana que viene, hemorragia digestiva alta y baja, y vamos a hacer, todas las clases las estamos tratando de hacer distintas. La semana que viene, como dice Julián, vamos a plantear un punto de partida con un caso clínico, ¿sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cualquier comentario los aceptamos, nos mandan por privado, nos dicen que no les gustó nada, que dijimos todas pavadas. Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Mil gracias, Santi. Todo esto lo hacemos a puro pulmón, nos mensajeamos, vamos hablando, vamos charlando. Es un placer compartir esto que nos apasiona tanto a nosotros dos con la gente que está interesada en este tipo de patologías. Bueno, que tengan un excelente día y hasta la semana que viene. Exactamente. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Saludos.